El gran palacio de cristal del Consejo Galáctico flotaba en el vacío entre estrellas, sus muros hechos de diamante puro que resplandecían con la luz de soles distantes. Dentro del masivo salón de reuniones, 12 especies alienígenas diferentes se sentaban alrededor de una mesa que podría haber albergado una pequeña ciudad. Cada especie se consideraba la más inteligente, la más fuerte, la más importante de la galaxia. El capitán Starry permanecía en posición de firmes ante el consejo. Su cuerpo cristalino captaba la luz y proyectaba patrones de arcoíris por las paredes. Estaba orgulloso de ser Vortach. Orgulloso de servir a la fuerza militar más avanzada del espacio conocido. El Imperio Vorak nunca había perdido una guerra en 3.000 años. Los humanos se están convirtiendo en un problema, dijo el embajador Kate Morren, sus 6 brazos agitándose mientras hablaba. Los Ctaranos eran conocidos por su inteligencia, pero también por su crueldad. Se han expandido a 47 sistemas estelares en los últimos 20 años. Esto va mucho más allá de lo que les permitimos, murmuró el Consejo en acuerdo. Cuando los humanos llegaron por primera vez en sus naves lentas y feas hace 50 años, los alienígenas se habían reído. Estas criaturas blandas y débiles, con sus vidas cortas y tecnología primitiva, apenas merecían atención. El Consejo les había dado permiso para asentarse en unos pocos mundos muertos en el borde de la galaxia, esperando que permanecieran allí en silencio hasta extinguirse. Pero los humanos no se quedaron en silencio. El anciano Sictal del pueblo de la nebulosa de moradores gaseosos habló con una voz como el viento a través de cuevas. Su tasa de reproducción es alarmante. Se reproducen más rápido de lo que cualquier especie civilizada debería. A este ritmo, superarán en número a varias de nuestras razas miembro en 2 siglos. Más preocupante es su desarrollo tecnológico, añadió el general Bix del dominio guerrero Sorian. Sus escamas ondearon con irritación. Nuestros observadores informan que han desarrollado nuevos diseños de motores, nuevas armas, nuevos métodos de construcción. Se han negado a compartir estos avances con el Consejo. El capitán Setkari había leído los informes. Los humanos eran extraños de maneras que lo hacían sentir incómodo. No seguían los patrones normales de desarrollo civilizado. La mayoría de las especies se unían al Consejo Galáctico tras su primer contacto. Felices de aprender de razas más antiguas y sabias. Aceptaban guía, seguían reglas y encontraban su lugar en el gran orden de las cosas. Los humanos no hicieron nada de esto. El consejero supremo Tech, el antiguo líder de los seres de energía llamados la llama eterna, habló con una voz que resonaba en sus mentes en lugar de en sus oídos. La cuestión ante nosotros es simple. ¿Permitimos que este caos continúe, o restauramos el orden apropiado? La votación nunca estuvo en duda. 12 especies, 12 votos a favor de lo que llamaron acción correctiva. Los humanos serían reubicados en un solo mundo. Su expansión se detendría. Sus armas les serían arrebatadas. Su tecnología sería estudiada y controlada por las autoridades competentes. El capitán Satkari recibió sus órdenes con orgullo. Comandaría una flota de 1.000 naves, la mayor fuerza de mantenimiento de la paz jamás reunida. Los humanos verían la gloria de las naves de cristal Vorak y comprenderían su lugar en el universo. Mientras se preparaba para partir, el embajador Kate Morren se le acercó. Capitán, asegúrese de que los humanos entiendan que esto es por su propio bien. Las especies primitivas a menudo tienen dificultades cuando intentan avanzar demasiado rápido. Les estamos ayudando al ralentizar su peligroso crecimiento. 3 días después, la doctora Sarah Chen estaba sentada en su pequeña oficina en Nueva Ginebra, el cuartel general diplomático de la humanidad. Había sido la embajadora principal de la Tierra en la galaxia durante 15 años, y sabía que este día llegaría. El mensaje del Consejo Galáctico era educado pero firme. Todas las colonias humanas debían ser abandonadas en 60 días estándar. Todos los humanos debían reubicarse en el mundo designado como Reserva Humana Alfa 7. Todas las naves militares humanas debían presentarse en las instalaciones del Consejo para su desmantelamiento. Sarah había intentado con todas sus fuerzas evitar esto. Había asistido a cada reunión del Consejo,
Había hecho amigos entre las razas alienígenas menores, había advertido a cualquiera que quisiera escuchar sobre lo que sucedería si presionaban demasiado a la humanidad. Pero las grandes potencias de la galaxia veían a los humanos de la misma manera que los humanos una vez vieron a las hormigas. Interesantes, quizás, pero no realmente importantes. Activó su sistema de comunicación de emergencia y envió un mensaje a la Tierra. Está sucediendo. El Consejo ha votado por la reubicación. Tenemos 60 días. La respuesta del presidente Martínez llegó en cuestión de horas. Mensaje recibido. Doctora Chen, por favor informe al Consejo que la humanidad declina respetuosamente su generosa oferta. Sara cerró los ojos y respiró hondo. Había estudiado la historia humana toda su vida. Sabía lo que pasaba cuando los humanos eran acorralados. Los alienígenas pensaban que estaban tratando con una especie primitiva, pero no tenían idea de lo que 3.000 millones de años de evolución en un mundo letal habían creado. A la mañana siguiente, solicitó una audiencia con el Consejo en pleno. Se la concedieron, sin duda esperando que suplicara por más tiempo o mejores condiciones. En cambio, Sara se paró ante los seres más poderosos de la galaxia y pronunció una advertencia que no entenderían hasta que fuera demasiado tarde. Honorables consejeros, comenzó, su voz firme a pesar del miedo en su corazón. Vengo ante ustedes no para negociar, sino para advertirles. Creen que entienden a la humanidad, pero no es así. Ven nuestras vidas cortas y piensan que somos débiles. Ven nuestro pequeño territorio y piensan que somos insignificantes. Ven nuestra tecnología simple y piensan que somos primitivos. Los alienígenas escucharon con la paciente atención que podrían prestarle al berrinche de un niño. Déjenme hablarles de mi especie, continuó Sara. Evolucionamos en un mundo que intentó matarnos todos los días. Nuestro planeta tuvo edades de hielo que duraron miles de años. Tuvo plagas que mataron a la mitad de nuestra población. Tuvo volcanes que bloquearon el sol y meteoritos que cambiaron la forma de los continentes. Cada pocos millones de años, algo sucedía que debería habernos extinguido. El embajador Kate Morren hizo un gesto despectivo. Muchos mundos son duros. Eso no los hace especiales. Lo que nos hace especiales es que sobrevivimos, dijo Sara. No solo sobrevivimos, prosperamos. Aprendimos que cuando el mundo intenta destruirte, te vuelves más difícil de destruir. Cuando los enemigos te atacan, aprendes a contraatacar. Cuando alguien intenta enjaularte, aprendes a romper jaulas. La forma gaseosa del anciano Sictal onduló con lo que podría haber sido diversión. Está amenazando al Consejo, doctora Chen. Les estoy advirtiendo, replicó Sara. Están a punto de descubrir por qué la humanidad se expandió a 47 sistemas estelares en 20 años. Están a punto de aprender por qué desarrollamos tecnología más rápido que cualquier especie que hayan encontrado. Están a punto de entender por qué cada depredador en nuestro mundo aprendió a evitar cazar humanos. La voz mental del consejero supremo Tech transmitía una certeza construida a lo largo de 10.000 años de dominio galáctico. Doctora Chen, su especie carece de las modificaciones genéticas que permiten la verdadera guerra. No han evolucionado los órganos especializados para la coordinación militar que poseen nuestras razas guerreras. No tienen las disciplinas mentales que permiten el pensamiento estratégico adecuado. Son, por cualquier medida científica, biológicamente obsoletos como fuerza militar. Sara miró alrededor del gran salón a seres que controlaban flotas de millones de naves, que habían conquistado miles de mundos, que nunca habían conocido la derrota. Sintió pena por ellos. Tienen razón en una cosa, dijo en voz baja. No hemos evolucionado órganos especializados para la guerra. Evolucionamos algo mucho más peligroso. Evolucionamos la habilidad de convertir cualquier cosa en un arma. Evolucionamos la negativa a rendirnos. Evolucionamos la capacidad de odiar a nuestros enemigos tan completamente que los seguiremos a través de la galaxia para destruirlos. Se giró para irse, luego miró hacia atrás una última vez. Capitán Starry, sé que está escuchando esto. Cuando sus hermosas naves de cristal lleguen a nuestros mundos, cuando su flota de 1000 naves rodee nuestras colonias, cuando exijan nuestra rendición,
Por favor recuerde que fue advertido. Por favor recuerde que la humanidad ofreció vivir en paz. Por favor recuerde que lo que sucede a continuación no es nuestra elección, sino la suya. Mientras Sara abandonaba la cámara del consejo, podía escuchar a los alienígenas discutiendo sus palabras. Sus risas la siguieron por los corredores de cristal. Pensaban que estaba siendo dramática, que sus emociones primitivas habían superado su razón. No tenían idea de que sus palabras estaban siendo transmitidas en vivo a cada colonia humana, cada nave humana, cada base militar humana en el espacio conocido. No sabían que en instalaciones de construcción en el espacio profundo, los mejores ingenieros de la humanidad estaban dando los toques finales a armas que redefinirían la guerra. No podían imaginar que 300 naves de guerra humanas ya se estaban moviendo a sus posiciones, sus tripulaciones despidiéndose de familias que quizás nunca volverían a ver. Lo más importante, no entendían que la doctora Sara Chen no había venido al consejo a suplicar, negociar o amenazar. Había venido a declarar la guerra. El capitán Starry regresó a su nave insignia con confianza en su corazón cristalino. El Consejo Galáctico le había dado una tarea simple: escoltar a la humanidad a su nuevo hogar. Si se resistían, tenía permiso para usar la fuerza. Sus 1000 naves representaban la mejor tecnología militar de la galaxia. Cada nave era una obra de arte. Su casco de cristal, moldeado por maestros artesanos y alimentado por sistemas de energía que podían fracturar planetas. Mientras su flota se reunía en la zona de preparación, Starry revisó los informes de inteligencia sobre la capacidad militar humana. Su nave de guerra más grande apenas medía 300 metros de largo, un juguete comparado con su propia nave insignia, que se extendía por 2 kilómetros y llevaba suficiente poder de fuego para cristalizar un continente. Las armas humanas eran explosivos químicos y proyectiles de metal, cosas primitivas que pertenecían a un museo. Los humanos tenían números, eso se los concedía. La inteligencia sugería que podrían desplegar quizás 300 naves contra sus 1000 naves con sus escudos de energía y cañones de plasma. Los humanos durarían quizás 1 hora. La mayor parte de ese tiempo se gastaría aceptando su rendición. 3 días después, la gran armada Vortak entró en el sistema Sol, el hogar de la humanidad. Lo que encontraron esperándolos cerca del planeta rojo Marte fue exactamente lo que su inteligencia había predicho. Una patética colección de naves humanas dispuestas en una formación laxa que hablaba de desesperación en lugar de estrategia. Starry abrió un canal de comunicación con la flota humana. Atención naves humanas. Aquí el capitán Sekari de la flota de mantenimiento de la paz del Consejo Galáctico. Por orden del Consejo, apagarán sus armas y se prepararán para ser escoltados a su nuevo mundo hogar. Cualquier resistencia será respondida con la fuerza apropiada. La respuesta vino de una voz de mujer, tranquila y profesional. Aquí la comandante Elena Vázquez de la Fuerza de Defensa Unida de la Tierra. Capitán Starry, esta es su última oportunidad para retirarse de este sistema. No deseamos luchar, pero no nos rendiremos. Starry casi sintió pena por ellos. La comandante humana sonaba valiente, pero la valentía no significaba nada contra una tecnología superior. Dio la orden que su tripulación esperaba. Todas las naves, prepárense para disparar tiros de advertencia. Mostrémosle a estos primitivos a qué se enfrentan. Pero mientras sus armas se cargaban y su flota se movía a formación de ataque, Starry notó algo en la formación humana que le erizó la piel de cristal. Las naves humanas no intentaban huir. No suplicaban piedad. Ni siquiera intentaban negociar. Estaban esperando. Y en el espacio alrededor de Marte, algo estaba sucediendo con los asteroides y escombros que habían estado flotando allí durante miles de millones de años. Las rocas se movían, cambiaban de posición, formando patrones que casi parecían. Los sensores de Starry gritaron una advertencia justo cuando la primera arma humana disparó. La primera arma humana que disparó no fue un láser o un cañón de plasma. Fue una simple bala de metal acelerada a casi la velocidad de la luz por campos magnéticos. El capitán Starry observó con incredulidad cómo el primitivo proyectil atravesaba los escudos de energía de su nave insignia como si estuvieran hechos de papel. El casco de cristal, que había llevado años de trabajo a maestros artesanos,
Se agrietó y se hizo añicos mientras el metal desgarraba 3 cubiertas. Pero eso fue solo el principio. Alrededor de toda la formación humana, los asteroides que habían estado flotando en la órbita de Marte de repente cobraron vida. Oculta dentro de cada uno había una plataforma de armas humana, invisible para los sensores Borak hasta el momento en que abrieron fuego. Cientos de balas de metal surcaron el espacio, seguidas de brillantes destellos que la computadora de Starry identificó como explosiones nucleares. Armas nucleares. Los humanos estaban usando armas nucleares en combate espacial. Imposible, susurró su oficial de armas. Los dispositivos nucleares están prohibidos por la Convención Galáctica sobre la Guerra Civilizada. Ninguna especie se atrevería. Las palabras del oficial fueron interrumpidas cuando otro proyectil humano golpeó su nave. Este llevaba una ojiva nuclear que detonó contra su casco, convirtiendo una sección de hermoso cristal en polvo radiactivo. Las alarmas de emergencia sonaron en todo el puente mientras la atmósfera se escapaba por la brecha. Starry había luchado en 17 batallas durante su carrera. Se había enfrentado a los salvajes clanes Ripe y a los disciplinados ejércitos de máquinas del colectivo sintético. Había comandado flotas en la Gran Guerra contra la expansión de la mente colmena. Pero nunca había visto nada como lo que los humanos estaban haciendo. No estaban siguiendo las reglas. Durante 10.000 años, la guerra galáctica se había llevado a cabo según principios civilizados. Las flotas se enfrentaban en formaciones organizadas. Las armas se disparaban en salvas coordinadas. Los objetivos eran instalaciones militares y naves de guerra, nunca poblaciones civiles. Las guerras se libraban hasta que un bando admitía la derrota. Luego se negociaban los términos y se restauraba el honor. Los humanos luchaban como animales salvajes. La comandante Elena Vázquez estaba en el puente de su nave insignia, la UES Defiant, y observaba a la flota alienígena luchar por comprender lo que les estaba sucediendo. Su tripulación trabajaba a su alrededor con la suave eficiencia de personas que se habían entrenado para este momento durante toda su carrera. Cada humano en esta flota era un voluntario. Cada uno de ellos sabía que probablemente moriría en las próximas horas. Pero morir nunca había asustado a los humanos de la forma en que asustaba a otras especies. Apunten a la gran nave de cristal, ordenó Elena. Todas las baterías de cañones de riel, fuego concentrado. Quiero que esa cosa se convierta en polvo espacial. Su oficial de armas, el teniente Park, sonrió mientras manejaba sus controles. Un placer, comandante. Enviando a los alienígenas nuestros saludos. 20 naves humanas enfocaron sus aceleradores magnéticos en la nave insignia de Starry. Los proyectiles de metal impactaron con segundos de diferencia entre sí. Cada uno llevaba la energía cinética de un pequeño asteroide. La hermosa nave Vortak, orgullo de sus flotas de cristal, se deshizo como una ventana rota. Pero Elena sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Los alienígenas tenían superioridad numérica y sus naves restantes se estaban adaptando a las tácticas humanas. Rayos de energía se dispararon desde la formación enemiga, convirtiendo 2 naves humanas en nubes de plasma en expansión. Los Borak estaban aprendiendo. Todas las naves, ejecuten el protocolo manada de lobos, ordenó Elena a toda la flota humana. Capitanes que una vez habían comandado naves mercantes y de exploración comenzaron a implementar tácticas que habrían horrorizado a cualquier fuerza militar civilizada. En lugar de mantener la formación, las naves humanas se dispersaron como presas asustadas. Luego comenzaron a cazar. La capitana Sarakim del carguero convertido Nueva Esperanza observó cómo un grupo de elegantes destructores Sorian se movía para interceptar su nave. Los alienígenas esperaban que huyera o se rindiera. En cambio, apuntó su nave directamente al centro de su formación y aceleró a velocidad de embestida. Toda la tripulación, prepárense para el impacto, anunció con calma. Ha sido un honor servir con ustedes. La Nueva Esperanza golpeó la nave líder Sorian a una fracción significativa de la velocidad de la luz. La explosión iluminó el espacio por miles de kilómetros, destruyendo 4 naves alienígenas y dejando lisiadas a 2 más. La capitana Kim y su tripulación de 47 voluntarios se convirtieron en los primeros humanos en morir en la guerra que redefiniría la galaxia.
No serían los últimos. Starry transfirió su insignia a otra nave e intentó comprender lo que estaba viendo. Su pantalla táctica mostraba caos donde debería haber habido líneas de batalla organizadas. Naves humanas se movían entre sus formaciones como insectos, atacando puntos débiles y desapareciendo antes de que sus armas pudieran apuntarles. Cuando eran acorraladas, no se rendían. Explotaban, llevándose sus naves con ellas. Capitán, informó su nuevo oficial de armas. Hemos perdido 137 naves. Los humanos han perdido solo 43. ¿Cómo es posible?, exigió Starry. Son primitivos. Su tecnología está miles de años por detrás de la nuestra. Pero incluso mientras hablaba, observó una corbeta humana estrellarse contra el hangar de un crucero de batalla Catamaran. El reactor nuclear de la pequeña nave se sobrecargó con el impacto, destrozando la nave alienígena desde adentro. Los humanos estaban convirtiendo sus propias naves en armas, sacrificándose sin dudarlo para destruir enemigos del doble de su tamaño. La comandante Vázquez vio a la flota alienígena comenzar a retroceder y aprovechó su ventaja. Todas las naves, persigan. No dejen que se reagrupen. Quiero cada nave alienígena en este sistema destruida o expulsada. Su oficial de comunicaciones levantó la vista con preocupación. Comandante, estamos recibiendo solicitudes de rendición de 12 naves alienígenas. Piden cuartel bajo la Convención Galáctica. La expresión de Elena se endureció. Diles que no reconocemos su convención. Vinieron aquí para reubicar a nuestra gente a punta de pistola. Vinieron aquí para robar nuestros mundos. No habrá piedad hasta que abandonen el espacio humano. La batalla se prolongó durante otras 4 horas. Para cuando terminó, 300 naves alienígenas habían sido destruidas, dañadas o forzadas a retirarse. La poderosa flota Borak, orgullo del ejército galáctico, se retiró en desorden de una fuerza que esperaban derrotar en minutos. El capitán Starry se sentó en las ruinas de su segunda nave insignia e intentó redactar un informe para el Consejo Galáctico. ¿Cómo podría explicar que los humanos lo habían derrotado usando tácticas que violaban todos los principios de la guerra civilizada? ¿Cómo podría decirle al Consejo que estos seres primitivos tenían armas que podían atravesar escudos que habían protegido a las flotas alienígenas durante milenios? Lo más difícil de todo, ¿cómo podría explicar la mirada en los ojos de la comandante humana cuando había rechazado sus solicitudes de rendición? Starry había visto el odio antes, en los ojos de enemigos conquistados y rivales derrotados. Pero lo que Elena Vázquez había mostrado era algo completamente diferente. Una furia fría y calculadora que prometía que esto era solo el principio. Su oficial de comunicaciones interrumpió sus pensamientos. Capitán, estamos recibiendo una transmisión de la flota humana. Póngala, ordenó Starry, temiendo lo que podría escuchar. La imagen de la comandante Vázquez apareció en su pantalla. Detrás de ella, Starry podía ver a su tripulación trabajando para repararlos daños de la batalla mientras se preparaban para el próximo enfrentamiento. Parecían cansados pero no derrotados. Si acaso, parecían energizados por su victoria. Capitán Starry, dijo Elena, quiero que lleve un mensaje a su Consejo Galáctico. Dígales que la humanidad no acepta su autoridad sobre nosotros. Dígales que no seremos reubicados, desarmados ni controlados. Dígales que cualquier flota alienígena que entre en el espacio humano será destruida. Starry encontró su voz. Comandante, no pueden luchar contra toda la galaxia. Tenemos millones de naves, miles de millones de soldados. Su victoria de hoy fue impresionante, pero fue contra una sola flota. Volveremos con fuerzas que no pueden imaginar. Elena sonrió, y Starry sintió que su piel de cristal se enfriaba. Capitán, déjeme decirle algo sobre los humanos. Hemos estado librando guerras en nuestro mundo durante 50.000 años. Hemos perfeccionado cada forma de combate, desde la lucha cuerpo a cuerpo hasta la guerra nuclear. Hemos estudiado cada estrategia militar jamás ideada y hemos creado nuevas que su gente nunca ha visto. Lo que presenciaron hoy no fue desesperación. Fue contención. Se inclinó hacia adelante y su voz se volvió mortalmente seria.
Usamos simples armas cinéticas y dispositivos nucleares porque queríamos darles la oportunidad de retirarse con honor. Podríamos haber usado armas que habrían convertido toda su flota en átomos componentes. Podríamos haber eliminado a cada alienígena en este sistema sin perder una sola vida humana. Elegimos no hacerlo porque esperábamos que llevaran un mensaje a sus amos. Los sensores de Starry estaban detectando algo preocupante. Firmas de energía estaban acumulándose en toda la formación humana. Sistemas de armas encendiéndose que sus computadoras no podían identificar. Lo que sea que los humanos tuvieran en reserva, estaba más allá de cualquier cosa en las bases de datos Vortak. El mensaje es simple, continuó Elena. Déjenos en paz y los dejaremos en paz. Obliguénos a luchar y aprenderán porque cada depredador en la Tierra finalmente aprendió a evitar cazar humanos. No somos presas, capitán. Somos superdepredadores que han pasado 10.000 años aprendiendo a matar cualquier cosa que amenace nuestra supervivencia. La transmisión terminó, dejando a Starry solo con su derrota y sus miedos. A su alrededor, las naves supervivientes de su otrora poderosa flota comenzaron el largo viaje a casa, llevando consigo noticias que sacudirían los cimientos de la civilización galáctica. Por primera vez en 10.000 años, las fuerzas del Consejo Galáctico habían sido derrotadas. No por otra gran potencia con tecnología superior, sino por una especie que habían descartado como primitiva e inofensiva. Mientras su flota dañada se alejaba cojeando del sistema Sol, Starry se encontró preguntándose qué otras sorpresas podría tener la humanidad en reserva. Las firmas de energía que sus sensores habían detectado sugerían una tecnología de armas que no debería haber sido posible para una especie tan joven. Detrás de él, la flota humana ya estaba comenzando las reparaciones y preparándose para la próxima batalla. No estaban celebrando su victoria. Se estaban preparando para la guerra. 3 días después, la noticia llegó a todos los rincones de la galaxia. Lo imposible había sucedido. La humanidad había derrotado a una flota del Consejo Galáctico. Las transmisiones incluían grabaciones tácticas que analistas militares de todo el espacio conocido estudiaron con creciente inquietud. Los humanos habían usado armas nucleares en combate espacial, algo que había estado prohibido durante miles de años. Habían empleado ataques de embestida, convirtiendo sus propias naves en misiles. Se habían negado a aceptar rendiciones y no habían mostrado piedad con los enemigos derrotados. Lo más perturbador de todo es que lo habían hecho con armas que parecían crudas y primitivas en comparación con la tecnología galáctica estándar. Si esto era lo que los humanos podían lograr con simples armas cinéticas y dispositivos nucleares, ¿de qué podrían ser capaces con sistemas más avanzados? En los laboratorios profundos de la Tierra y sus colonias, los científicos de la humanidad ya estaban respondiendo a esa pregunta. El Dr. James Harrison estaba en una instalación segura oculta a la sombra de los anillos de Saturno y observaba cómo su mayor creación tomaba forma. El proyecto había comenzado hace 5 años, cuando el primer contacto le había mostrado a la humanidad su lugar en el orden galáctico. Se completaría en 18 meses, justo a tiempo para la guerra que ciertamente se avecinaba. Detrás de él, su asistente estudiaba los datos tácticos de la batalla en Marte. Doctor, los alienígenas ya están llamando refuerzos. La inteligencia sugiere que están reuniendo la flota de guerra más grande de la historia galáctica. El Dr. Harrison sonrió mientras miraba su obra maestra casi terminada. Que vengan. Cuando lleguen, la humanidad les mostrará lo que sucede cuando amenazas la supervivencia de una especie superdepredadora. La galaxia aprendería que derrotar a una flota humana no había terminado la guerra. Solo le había enseñado a la humanidad qué tipo de armas necesitarían para ganarla. El almirante Kriktolan del dominio Netarak medía 2,4 metros de altura y estaba cubierto de escamas que podían desviar la mayoría de las armas de energía. Su especie había evolucionado de los superdepredadores de su mundo natal, y nunca habían conocido otra raza que pudiera igualarlos en combate. Cuando el Consejo Galáctico le pidió que liderara la flota de guerra más grande de la historia galáctica, había aceptado el honor con placer. Los humanos aprenderían lo que sucedía cuando los primitivos desafiaban a sus superiores. Su nave insignia, la Devoradora de Estrellas,
Medía 5 kilómetros de largo y llevaba suficiente poder de fuego para fracturar la corteza de un planeta. Alrededor de 10.000 naves de 8 especies diferentes se reunieron en la zona de preparación más allá del borde galáctico. El Consejo había decidido que la rebelión de la humanidad terminaría rápida y permanentemente. Almirante, informó su oficial de inteligencia, hemos recibido los informes finales de bajas del enfrentamiento del Capitán Stari. 300 naves destruidas o inutilizadas. Los Borak lo llaman el peor desastre militar en la historia de su especie. Kriktolan examinó las grabaciones tácticas con creciente interés en lugar de preocupación. Los humanos habían luchado bien para ser primitivos, pero también habían revelado sus capacidades. Las armas nucleares y los proyectiles cinéticos eran peligrosos, pero predecibles. Más importante aún, los humanos se habían visto obligados a sacrificar docenas de sus propias naves para lograr su victoria. Luchan como presas desesperadas, dijo a su Estado Mayor. Peligrosos cuando están acorralados, pero finalmente condenados. No cometeremos los errores que cometió el capitán Segari. No los subestimaremos y no les daremos la oportunidad de usar sus tácticas suicidas. Su flota incluía naves de guerra del dominio Sorian, seres de energía de la llama eterna, las naves cristalinas del Imperio Borak y los horrores biomecánicos del colectivo de la mente colmena. Cada especie aportaba sus propias fortalezas particulares a la campaña. Juntos, representaban la mayor fuerza militar jamás reunida. Pero mientras la Gran Armada se preparaba para partir hacia el espacio humano, comenzaron a llegar informes que preocuparon incluso la confianza depredadora de Kriktolan. Las colonias humanas en todo el borde exterior estaban siendo evacuadas. Sus poblaciones se trasladaban a mundos centrales fuertemente defendidos. Las naves mercantes humanas habían desaparecido de las rutas comerciales galácticas. Lo más inquietante de todo es que las misiones diplomáticas humanas estaban siendo retiradas de todos los mundos alienígenas simultáneamente. Parece que se están preparando para un asedio, observó su oficial táctico. Están consolidando sus fuerzas y cortando lazos con la comunidad galáctica. Kriktolan estudió las cartas estelares que mostraban el espacio humano. 47 sistemas estelares conectados por rutas comerciales establecidas con la Tierra en el centro. Era un territorio compacto que podía ser fácilmente bloqueado y conquistado sistemáticamente. Los humanos estaban cometiendo un error clásico: permitirse ser rodeados. Están facilitando nuestra tarea, decidió. Una vez que controlemos el espacio alrededor de sus mundos, no tendrán más remedio que rendirse. Comiencen el avance. La Gran Armada alienígena se adentró en el espacio humano como una lenta marea de destrucción. La estrategia de Kriktolan era simple y brutal: aislar cada colonia humana, destruir sus defensas y dar un ejemplo que aterrorizaría a los mundos restantes hasta la sumisión. Mostraría a la galaxia lo que le sucedía a las especies que desafiaban la voluntad del Consejo. La primera colonia humana que alcanzaron fue Kepler 442b, un mundo minero con 12 millones de habitantes. Las defensas orbitales del planeta incluían 30 naves de guerra humanas y una red de satélites armados. Contra la fuerza de avanzada de 1000 naves de Kriktolan, duraron exactamente 17 minutos. Lo que siguió no fue una batalla, sino un exterminio. El almirante tenía órdenes específicas del Consejo: hacer que la humanidad entendiera el precio de la rebelión. A los colonos no se les concedió la misericordia de una muerte rápida. En cambio, fueron sometidos a la práctica Netarak de terminación educativa, un proceso lento y agónico transmitido en todas las frecuencias para que otros mundos humanos pudieran presenciar su destino. Kriktolan observó desde su nave insignia cómo ardían las ciudades del planeta. Los humanos habían luchado con valentía, pero inútilmente. Sus armas simples no podían penetrar los escudos de su nave, y sus tácticas no significaban nada contra un poder de fuego abrumador. Mientras grababa un mensaje para transmitirlo a las colonias humanas restantes, sintió la satisfacción de un trabajo bien hecho. Humanos de los mundos exteriores, transmitió, sean testigos del destino de quienes se resisten a la voluntad del Consejo. Kepler 442b es ahora una tumba. Sus 12 millones de habitantes están muertos.
Su sufrimiento fue grande porque eligieron luchar en lugar de someterse. ¿Tienen un día estándar para rendirse incondicionalmente o compartirán su destino? La respuesta humana llegó más rápido de lo esperado. No fue una rendición ni una súplica de piedad. En cambio, cada colonia humana, cada nave humana, cada instalación humana comenzó a transmitir el mismo mensaje en todas las frecuencias. Recuerden Kepler 442b. Recuerden a los 12 millones. Recuerden quién nos hizo esto. Cuando llegue el momento de la justicia, recuerden. Kriktolan se rió de su desafío. Los primitivos siempre hacen discursos dramáticos cuando se enfrentan a la extinción. No cambia nada. Pero a medida que su flota se adentraba más en el espacio humano, continuando su sistemática destrucción de mundos humanos, algo comenzó a preocupar al almirante. Los humanos estaban luchando, pero no de la manera que él esperaba. No intentaban defender sus colonias ni proteger a sus poblaciones. En cambio, parecían estar ganando tiempo. Cada enfrentamiento seguía el mismo patrón. Las naves humanas atacaban sus fuerzas el tiempo suficiente para retrasar su avance, y luego se retiraban antes de poder ser destruidas. Las fuerzas terrestres humanas sabotearían sus propias instalaciones en lugar de dejar que fueran capturadas. Lo más desconcertante de todo es que la flota humana se estaba retirando hacia el sistema Sol, atrayendo su armada exactamente a donde el almirante Torres parecía quererlos. Se están retirando a su mundo natal para una batalla final, informó su oficial de inteligencia después de analizar las comunicaciones humanas. Estrategia defensiva estándar para una especie condenada. Pero algo en las transmisiones humanas molestaba a Kriktolan. No eran los mensajes desesperados de un pueblo derrotado. En cambio, parecían casi ansiosos, como si los humanos esperaran con interés lo que vendría después. 3 semanas después de la destrucción de Kepler 442b, la gran armada alienígena llegó a las afueras del sistema Sol. Lo que encontraron allí fue exactamente lo que la inteligencia había predicho. Los restos de la flota de la humanidad, quizás 500 naves, dispuestas en formaciones defensivas alrededor de su mundo natal. Kriktolan sintió decepción en lugar de satisfacción. Después de destruir 8 colonias humanas y matar a 200 millones de personas, había esperado una batalla final más impresionante. La flota humana era apenas la mitad del tamaño de su vanguardia, y mucho menos de su armada completa. Almirante, informó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión de la flota humana. Está dirigida específicamente a usted. Póngala, ordenó Kriktolan, esperando escuchar términos de rendición o súplicas finales de piedad. En cambio, se encontró mirando a una mujer humana en uniforme militar. La almirante Lisa Torres, según sus archivos de inteligencia. Parecía tranquila y profesional, no como alguien que enfrenta la aniquilación de su especie. Almirante Kriktolan, dijo ella. Soy la almirante Torres de la Fuerza de Defensa Unida de la Tierra. Antes de que comencemos nuestro enfrentamiento final, quiero darle las gracias. Las escamas de Kriktolan ondularon con confusión. ¿Agradecerme? Sí, respondió Torres. Durante las últimas 3 semanas, ha demostrado a cada humano en la galaxia exactamente contra qué estamos luchando. Nos ha mostrado lo que sucede cuando intentamos coexistir pacíficamente con su Consejo Galáctico. Nos ha dado una claridad perfecta sobre lo que debemos hacer para asegurar nuestra supervivencia. La expresión de la almirante humana se endureció. Usted destruyó Kepler 442b. Mató a 12 millones de civiles, incluyendo niños. Transmitió sus muertes por toda la galaxia como una advertencia para otros. Ha hecho esto a 7 más de nuestros mundos, siempre asegurándose de que la agonía durara el mayor tiempo posible. Kriktolan sintió un extraño escalofrío a pesar de su confianza depredadora. Su gente desafió la voluntad del Consejo. Las consecuencias eran inevitables. No, dijo Torres en voz baja. Las consecuencias fueron elegidas. Podrían haber aceptado nuestra independencia. Podrían habernos permitido vivir en paz en nuestros propios mundos. Podrían haber reconocido que la humanidad nunca fue una amenaza para su orden galáctico. En cambio, decidieron convertirnos en un ejemplo.
Se inclinó hacia adelante y Kriktolan vio algo en sus ojos que le recordó los instintos de caza de su propia especie. Almirante, ha tenido éxito más allá de sus sueños más salvajes. Nos ha convertido en un ejemplo, pero no del tipo que pretendía. Alrededor del sistema solar, los sensores de Kriktolan comenzaron a detectar firmas de energía que no tenían sentido. Algo masivo se estaba encendiendo a la sombra del planeta llamado Saturno. Algo que sus computadoras no podían identificar o clasificar. Verá, almirante, continuó Torres, los humanos aprenden de sus errores. El error que cometimos fue creer que podíamos coexistir con especies que ven el genocidio como una herramienta diplomática aceptable. No volveremos a cometer ese error. Las lecturas de energía de Saturno estaban subiendo más allá de cualquier cosa en la base de datos de Kriktolan. Lo que sea que los humanos habían escondido allí, estaba extrayendo energía de fuentes que no deberían haber sido posibles para una especie tan primitiva. Cuando esta batalla termine, dijo Torres, una de dos cosas sucederá. O destruirán la última flota humana y reclamarán la victoria, o la humanidad demostrará por qué sobrevivimos 50.000 años de evolución en un mundo que intentó matarnos todos los días. La transmisión terminó, dejando a Kriktolan mirando una pantalla táctica que mostraba lecturas de energía imposibles acumulándose en el sistema exterior. Su oficial de inteligencia trabajaba frenéticamente en su consola, tratando de entender lo que estaban detectando. Almirante, informó el oficial con un pánico apenas controlado. Lo que sea que los humanos tienen escondido cerca de Saturno es masivo. La firma de energía está fuera de nuestras escalas, y se está moviendo. Algo se estaba moviendo en la sombra de los anillos de Saturno. Algo vasto y oscuro que comenzó a eclipsar el distante Sol mientras giraba hacia la flota alienígena. Los sensores de Kriktolan apenas podían definir su forma. Parecía ser del tamaño de una luna pequeña, erizada de sistemas que sus computadoras no podían identificar. Todas las naves, ordenó Kriktolan, puestos de combate. Prepárense para enfrentar a una nave desconocida. Pero incluso mientras daba la orden, una parte de él comenzaba a entender que había cometido un terrible error. Los humanos no se habían estado retirando a su mundo natal para una batalla final desesperada. Lo habían estado guiando a él y a toda su armada exactamente a donde querían. A la sombra de Saturno, el Dr. James Harrison estaba en el puente de Lues Retribución y observaba a la flota alienígena reaccionar a la primera visión de su creación. La nave había tardado 5 años en construirse, incorporando cada pieza de tecnología alienígena que la humanidad había capturado o robado durante su expansión al espacio. Pero sus componentes más importantes eran puramente humanos. Los reactores de fusión que la impulsaban, los sistemas de manipulación gravitacional que la movían, y lo más importante, la tripulación que la operaba. 12.000 voluntarios, cada uno de ellos superviviente de las colonias que Kriktolan había destruido. 12.000 humanos que lo habían perdido todo por la brutalidad alienígena y que habían jurado hacer que la galaxia recordara el precio de despertar la ira total de la humanidad. El capitán Marcus Stl, el exingeniero de minas de Kepler 442b que había visto morir a su familia en el bombardeo orbital, estaba junto al Dr. Harrison y observaba la armada alienígena en su pantalla principal. 10.000 naves, la mayor fuerza militar de la historia galáctica, todas ellas centradas en el sistema Sol. Doctor, dijo en voz baja. Estamos listos. El Dr. Harrison asintió. Todos los sistemas en verde, capitán. La retribución está lista para el combate. Marcus se volvió hacia su tripulación. Supervivientes como él, que se habían ofrecido como voluntarios para una misión que todos sabían que probablemente era suicida. Damas y caballeros, hoy enviamos un mensaje a la galaxia. Hoy, les mostramos lo que sucede cuando cometen el error de pensar que los humanos son presas. Ocupó su lugar en la silla del capitán y dio la orden que cambiaría el curso de la historia galáctica. Todas las estaciones, aquí el capitán. Llévenos a velocidad de batalla. Es hora de oscurecer los cielos. El Lues Retribución comenzó a moverse. Y mientras aceleraba hacia la flota alienígena, su enorme mole comenzó a bloquear las propias estrellas.
La gran armada del almirante Kriktolan se encontró mirando un arma humana que desafiaba todos los principios de la física que entendían. La galaxia estaba a punto de aprender que la humanidad había pasado los últimos 5 años preparándose para este momento. Y ahora la enseñanza comenzaría. La US Retribución no era solo una nave. Era un monumento al ingenio y la furia humanos. Construida con los restos de los sueños, impulsada por el dolor de los supervivientes. A medida que emergía de la sombra de Saturno, su verdadero tamaño se hizo evidente para la flota del almirante Kriktolan. La construcción humana era más grande que la mayoría de las lunas. Su casco oscuro absorbía la luz en lugar de reflejarla. El capitán Marcus Stl estaba en el puente que una vez había sido el centro de control de su estación minera, reconstruido y ampliado para convertirse en el núcleo de comando del arma más grande de la humanidad. A su alrededor trabajaban los supervivientes de 8 colonias destruidas, personas que lo habían perdido todo por la crueldad alienígena y que habían pasado 3 años aprendiendo a operar sistemas que superaban los límites de la física conocida. Todas las estaciones informan listas, capitán, anunció su oficial de armas. La teniente Sarah Kim, hermana de la capitana Kim que había muerto embistiendo su nave contra destructores alienígenas en Marte. Sistemas gravitacionales primarios en línea. Baterías de armas secundarias cargadas. Todos los miembros de la tripulación en sus puestos de combate. Marcus miró la pantalla principal, que mostraba a la armada alienígena extendiéndose en formación de ataque. 10.000 naves que representaban el poder militar combinado de 8 especies diferentes. En circunstancias normales, incluso la retribución sería abrumada por tales números. Pero estas no eran circunstancias normales. Dr. Harrison, dijo Marcus al anciano científico que había diseñado su arma imposible. Por favor, confirme que todos los sistemas operan dentro de los parámetros aceptables. El Dr. Harrison revisó su consola una última vez. 5 años de trabajo habían culminado en este momento. 5 años de estudiar tecnología alienígena capturada, de llevar la ciencia humana más allá de sus límites, de prepararse para una guerra que la mayoría de la gente esperaba que nunca llegara. Todos los sistemas en verde, capitán. La matriz de manipulación gravitacional está estable. El núcleo de energía opera con eficiencia óptima, y la tripulación está lista. Podemos comenzar la demostración cuando esté preparado. Marcus abrió un canal de comunicación con la flota alienígena. Quería que el almirante Kriktolan entendiera exactamente lo que estaba a punto de sucederle. Almirante Kriktolan, dijo, su voz resonando a través del espacio hasta la nave insignia enemiga. Aquí el capitán Marcus Stl de la Fuerza de Defensa Unida de la Tierra. Quizás recuerde mi nombre de las listas de bajas de Kepler 442b. Usted mató a mi esposa, a mis hijos y a 12 millones de mis vecinos. Hoy, le voy a mostrar lo que sucede cuando hacen enojar a los humanos. El almirante Kriktolan miró su pantalla táctica e intentó comprender lo que estaba viendo. La nave humana era ciertamente masiva, pero el tamaño por sí solo no determinaba la victoria en el combate espacial. Su flota portaba suficiente poder de fuego para reducir un planeta a roca fundida. Lo que sea que los humanos hubieran construido, no podía resistir contra 10.000 naves de guerra. Todas las naves, ordenó, concentren el fuego en la nave humana. La quiero destruida inmediatamente. La flota alienígena abrió fuego con todo lo que tenía. Rayos de energía que podían derretir montañas. Cañones de plasma que ardían a la temperatura de las estrellas. Proyectiles cinéticos que podían atravesar cualquier blindaje conocido. El poder de fuego combinado de 10.000 naves golpeó a la retribución en un espectáculo que iluminó todo el sistema solar. Cuando la luz se desvaneció, la nave humana seguía allí. No solo no estaba dañada, parecía haber absorbido la energía del ataque alienígena. El casco oscuro ahora brillaba con un poder apenas contenido, y las lecturas en los sensores de Kriktolan mostraban niveles de energía que deberían haber sido imposibles. Imposible, susurró su oficial de armas. Nuestro fuego combinado debería haber vaporizado cualquier cosa que no fuera una estrella. ¿Qué clase de defensas tienen? La voz del capitán Stl volvió a través del canal de comunicación,
tranquila y profesional. Gracias, almirante. Su ataque le ha proporcionado a la retribución la energía suficiente para demostrar nuestro sistema de armas primario. Espero que encuentre los resultados educativos. En el puente de la nave humana, el Dr. Harrison monitoreaba niveles de potencia que habrían aterrorizado a cualquier ingeniero normal. Capitán, hemos absorbido el 97% de la energía de su ataque. La matriz de manipulación gravitacional ahora opera a plena capacidad. Marcus miró a su tripulación una última vez. Estas personas se habían ofrecido como voluntarias para esta misión sabiendo que probablemente morirían. Habían aceptado el riesgo porque entendían lo que estaba en juego. Si la retribución fallaba, la humanidad sería exterminada. Si tenía éxito, la galaxia aprendería a temer y respetar a su especie. Fuego, ordenó. El arma principal de la retribución no era un láser ni un cañón de plasma. Era un campo gravitacional dirigido, una manipulación controlada del propio espacio-tiempo que podía aplastar la materia hasta el nivel atómico o desgarrarla con fuerzas de marea que nada podía resistir. El primer disparo apuntó a un grupo de cruceros pesados Sorian en el borde de la formación de Kriktolan. El pulso gravitacional viajó a la velocidad de la luz, invisible para los sensores hasta que alcanzó sus objetivos. Cuando impactó, el propio espacio pareció plegarse hacia adentro, creando un agujero negro en miniatura que duró solo una fracción de segundo. Cuando la distorsión gravitacional colapsó, las 3 naves alienígenas habían desaparecido. No destruidas, desaparecidas, comprimidas hasta un punto de densidad infinita y luego dispersadas como partículas elementales. No quedaban ni siquiera escombros. El almirante Kriktolan vio desaparecer sus naves y sintió algo que nunca había experimentado en su carrera como guerrero: miedo. Miedo puro y frío de algo que estaba más allá de su capacidad para combatir o comprender. Todas las naves, maniobras evasivas, ordenó. Pero incluso mientras daba la orden, sabía que era inútil. Su flota era masiva y poderosa, pero también lenta. El arma humana acababa de demostrar que podía borrar sus naves de la existencia con precisión quirúrgica. El segundo pulso gravitacional apuntó a una formación de naves de cristal Borak. Las hermosas naves, que habían llevado años de trabajo a maestros artesanos, fueron aplastadas en una esfera de materia comprimida más pequeña que un puño humano, y luego esparcidas como partículas atómicas a lo largo de 1.000.000 de kilómetros de espacio. Comunicaciones, ordenó Kriktolan, envíen un mensaje al Consejo Galáctico. Díganles que necesitamos refuerzos inmediatos. Díganles que los humanos tienen armas que no deberían existir. Pero su oficial de comunicaciones miraba su consola con horror. Almirante, nuestra matriz de comunicación cuántica no responde. Algo está interfiriendo con nuestras transmisiones subespaciales. El Dr. Harrison sonrió mientras monitoreaba los sistemas secundarios de la retribución. Capitán, nuestro campo de amortiguación subespacial funciona perfectamente. La flota alienígena está ahora completamente aislada de la comunicación exterior. Pase lo que pase hoy aquí, la galaxia solo lo sabrá cuando elijamos contárselo. El tercer pulso gravitacional apuntó al centro de la formación alienígena, donde la nave insignia del almirante Kriktolan intentaba coordinar la retirada de sus fuerzas dispersas. La devoradora de estrellas era 5 kilómetros de tecnología avanzada y arrogancia depredadora, protegida por escudos que podían desviar cualquier arma conocida. El arma gravitacional trató esas defensas como si no existieran. El propio espacio-tiempo se plegó alrededor de la masiva nave, creando fuerzas que ninguna tecnología podía resistir. Por un momento que duró una eternidad, Kriktolan sintió que su nave y todo en ella se comprimía hasta un punto más pequeño que un átomo. Luego, el campo gravitacional se liberó, y la nave insignia dejó de existir en cualquier sentido significativo. Pero Kriktolan no murió. En el último segundo, el arma humana había modulado su campo, transportándolo a él y a sus oficiales superiores al centro de detención de la retribución en lugar de aplastarlos con su nave. El capitán STL tenía planes específicos para el almirante que había asesinado a 12 millones de civiles. La flota alienígena, privada de su comandante y enfrentada a un arma que no podían entender ni resistir, comenzó a dispersarse. Algunas naves intentaron huir.
hacia el borde del sistema. Otras intentaron rendirse. Unas pocas, tripuladas por especies con tradiciones guerreras, continuaron atacando aunque sus armas eran inútiles. La retribución se ocupó de cada grupo apropiadamente. A las naves que huyeron se les permitió escapar, pero no antes de que sus tripulaciones fueran obligadas a ver grabaciones de lo que les había sucedido a sus camaradas. Las naves que se rindieron fueron tomadas intactas, sus tripulaciones encarceladas, pero vivas. Las naves que continuaron luchando fueron eliminadas con la misma eficiencia casual que aplastar insectos. En 6 horas, la mayor fuerza militar de la historia galáctica había sido reducida a escombros dispersos y un puñado de naves refugiadas huyendo hacia el borde galáctico. 10.000 naves se habían convertido en menos de 100. Y esos supervivientes llevarían la noticia del poder de la humanidad a cada rincón del espacio conocido. El capitán STL estaba en el centro de detención y miraba al almirante Kriktolan a través de la barrera de energía que mantenía prisionero al alienígena. El guerrero Netarak seguía siendo magnífico a su manera. 2,4 metros de depredador evolucionado que había dominado su mundo natal durante millones de años. Pero la derrota había roto algo en el que nunca podría repararse. Almirante, dijo Marcus en voz baja, quiero que entienda algo. La retribución podría haber destruido toda su flota en los primeros minutos de combate. Elegimos hacer que la batalla durara más para que algunas de sus naves pudieran escapar. ¿Sabe por qué? Kriktolan no dijo nada, pero sus ojos mostraban que estaba escuchando. Porque queremos que la galaxia sepa lo que pasó aquí. Queremos que cada especie, cada gobierno, cada fuerza militar entienda que la humanidad ya no es la raza primitiva que llegó hace 50 años. Hemos aprendido de cada encuentro, adaptado cada pieza de tecnología que hemos encontrado y creado armas que su ciencia dice que deberían ser imposibles. Marcus se acercó más a la barrera de energía. Pero más que eso, queremos que todos sepan lo que sucede cuando intentan cometer genocidio contra nuestra especie. Usted destruyó 8 de nuestras colonias. Asesinó a 200 millones de nuestra gente. Transmitió sus muertes como entretenimiento y lo llamó justicia. La voz del capitán humano se volvió mortalmente fría. Almirante, va a ayudarnos a enviar un mensaje a su Consejo Galáctico. Va a decirles que la humanidad recuerda cada mundo que destruyó, cada vida que tomó, cada acto de crueldad que cometió. Y va a decirles que vamos por ellos. Kriktolan finalmente encontró su voz. No pueden luchar contra toda la galaxia. Hay miles de especies, millones de mundos, flotas incontables. Su victoria aquí fue impresionante, pero fue contra una sola armada. Marcus sonrió y algo en esa expresión hizo que el depredador alienígena retrocediera. Almirante, déjeme explicarle algo sobre los humanos. No luchamos solo para ganar batallas. Luchamos para asegurar que cualquiera que amenace nuestra supervivencia lo lamente por el resto de su existencia. La retribución no es nuestra única arma. Es solo la primera que decidimos mostrarles. Como si fuera una señal, la voz del Dr. Harrison resonó a través del sistema de comunicación de la nave. Capitán STL, por favor preséntese en el puente. Nuestros sensores de espacio profundo están detectando flotas de refuerzo del Consejo Galáctico acercándose desde 7 direcciones diferentes. Parece que el Consejo ha decidido comprometer toda su fuerza militar en el exterminio humano. Marcus miró a Kriktolan una última vez. Momento perfecto, almirante. Tendrá un asiento de primera fila para ver lo que sucede cuando la galaxia comete el error de pensar que puede abrumar a la humanidad con números. Mientras salía del centro de detención, Marcus pudo escuchar al almirante alienígena llamándolo. No lo entiendes. Vienen 50.000 naves. Especies que nunca has encontrado. Armas que pueden fracturar planetas. El capitán humano se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Almirante, hay algo que usted no entiende. Hemos estado esperando que enviaran todo lo que tienen. Nos ahorrará la molestia de cazarlos individualmente. La puerta se selló, dejando a Kriktolan solo con la terrible comprensión de que la demostración de poder de la humanidad no había sido un último acto desesperado. Había sido una invitación para que la galaxia cometiera el mismo error que él había cometido:
subestimar de lo que eran capaces los humanos cuando su supervivencia estaba amenazada. En el espacio profundo, 50.000 naves alienígenas convergían en el sistema Sol, llevando consigo el poder militar combinado de todas las especies del Consejo Galáctico. Venían a terminar lo que Kriktolan había comenzado, a eliminar la amenaza humana de una vez por todas. No tenían idea de que estaban volando directamente a la trampa de la humanidad. La armada más grande de la historia galáctica se acercó al sistema Sol como un lento tsunami de destrucción. 50.000 naves de cada especie miembro del Consejo Galáctico, comandadas por el Almirante Supremo Tisk de la Llama Eterna. El ser de energía había vivido 10.000 años y nunca había conocido la derrota. Hoy, los primitivos humanos aprenderían el precio de desafiar fuerzas más allá de su comprensión. El capitán Marcus Stl estaba en el puente de la retribución y observaba la flota que se aproximaba en su pantalla táctica. La fuerza alienígena era tan vasta que tomaría horas para que todas sus naves entraran en el sistema. Cada nave representaba el pináculo de la tecnología militar de su especie. Armas que podían remodelar continentes y defensas que podían resistir la explosión de estrellas. Números impresionantes, observó el Dr. Harrison mientras estudiaba las lecturas de los sensores. 50.000 naves transportando aproximadamente 2.000 millones de personal militar alienígena. Han comprometido esencialmente toda su flota combinada para nuestra destrucción. Marcus sonrió sombríamente. Bien, cuando terminemos aquí, la galaxia no tendrá más remedio que aceptar los términos de paz de la humanidad. Su oficial de comunicaciones levantó la vista con preocupación. Capitán, estamos recibiendo una transmisión de la flota alienígena. Está dirigida a todas las fuerzas humanas en todas las frecuencias. Póngala, ordenó Marcus. La imagen que apareció en la pantalla principal no se parecía a nada que hubieran visto antes. El Almirante Supremo Tisk no era un ser físico, sino una construcción de energía pura, un ser de llama viviente que había comandado fuerzas galácticas desde antes de que la humanidad descubriera el fuego. Humanos, habló la entidad con una voz como el viento solar. Soy el Almirante Supremo Tisk de la Fuerza de Defensa del Consejo Galáctico. He venido a ofrecerles una última oportunidad para rendirse antes de que su especie sea eliminada de la existencia. La forma del ser de energía cambiaba y pulsaba mientras continuaba. Su victoria contra el almirante Kriktolan fue inesperada, pero no, susurró Tisk, su forma de energía parpadeando con lo que podría haber sido miedo. Nuestros sensores no detectaron nada. No puede haber tantas naves humanas. El Dr. Harrison respondió desde el puente de la retribución. Almirante Supremo, permítame presentarle el dominio de la humanidad sobre la física. Mientras ustedes reunían su armada, nosotros perfeccionábamos una tecnología de camuflaje que pliega el propio espacio-tiempo alrededor de nuestras naves. Han estado mirando directamente a 3.000 naves de guerra humanas durante las últimas 6 horas sin saber que estaban allí. La almirante Lisa Torres apareció en el canal de comunicación desde su nave insignia, la US Defiant. Había sobrevivido a la batalla en Marte y había pasado los últimos 3 años preparándose para este momento. A su alrededor, toda la flota humana superviviente se había materializado de la nada, con sus armas encendidas y listas para la batalla. Almirante Supremo, dijo, la humanidad acepta su declaración de guerra. Pero antes de comenzar, quiero asegurarme de que entienda por qué está luchando. Ha venido aquí para exterminar a toda nuestra especie porque nos negamos a aceptar la reubicación en un solo mundo. Ya ha destruido 8 de nuestras colonias y asesinado a 200 millones de nuestra gente. Ahora busca terminar el trabajo. Torres hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara en ambas flotas. Muy bien. Si el genocidio es lo que el Consejo Galáctico quiere, entonces el genocidio es lo que recibirán. Pero no de la humanidad. La forma de energía del Almirante Supremo ardió más brillante al darse cuenta de la trampa en la que había caído. No pueden pretender luchar contra toda la galaxia. Incluso con 3.000 naves, todavía están en inferioridad numérica de más de 10-1. La voz del capitán Stl se transmitió por todas las frecuencias, tranquila e implacable.
Almirante Supremo, ha cometido el mismo error que todos los enemigos han cometido a lo largo de la historia humana. Piensan que los números determinan el resultado de las batallas. Están a punto de aprender por qué la humanidad conquistó todo nuestro mundo natal, a pesar de ser una de las especies físicamente más débiles en él. La batalla comenzó sin ceremonia ni advertencia. La flota humana golpeó primero, sus armas gravitacionales creando zonas de espacio-tiempo retorcido que borraban formaciones alienígenas enteras de la existencia. Pero esta vez, los alienígenas estaban preparados. Habían estudiado las grabaciones de la derrota de Kriktolan y habían desarrollado contramedidas. Escudos de energía diseñados para desviar campos gravitacionales se activaron en toda la flota alienígena. Disruptores cuánticos comenzaron a interferir con los sistemas de armas humanos. El poder de fuego combinado de 50.000 naves se centró en las naves humanas con precisión quirúrgica. Durante los primeros minutos, pareció que los alienígenas podrían haber encontrado una manera de contrarrestar las ventajas tecnológicas de la humanidad. Entonces los humanos comenzaron a adaptarse. El Dr. Harrison había pasado 3 años estudiando cada pieza de tecnología alienígena que habían capturado. Entendía las debilidades de las defensas de cada especie, las limitaciones de cada sistema de armas, las preferencias tácticas de cada tradición militar. Más importante aún, le había enseñado a la flota humana cómo explotar esas debilidades en tiempo real. Todas las naves, ordenó la almirante Torres, implementen el protocolo Hydra. Muéstrenles lo que sucede cuando obligan a los humanos a luchar por su supervivencia. A través de la flota humana, las naves comenzaron a cambiar. Los cascos se remodelaron utilizando materia programable. Los sistemas de armas se reconfiguraron para disparar municiones que explotaban vulnerabilidades específicas en las defensas alienígenas. Lo más importante es que las naves comenzaron a trabajar juntas de maneras que ninguna doctrina militar alienígena podía anticipar. Los enormes acorazados del dominio Sorian encontraron sus escudos de energía inútiles contra las armas humanas que entraban y salían del espacio-tiempo normal. Las naves de Cristal Borak descubrieron que sus geometrías perfectas se convertían en debilidades cuando los campos gravitacionales humanos concentraban la tensión a lo largo de planos cristalinos específicos. Las naves biomecánicas del colectivo de la mente colmena se horrorizaron al encontrar nanites humanos que podían reescribir sus cascos vivientes a nivel molecular. Pero no fue solo la tecnología lo que le dio a la humanidad la ventaja. Fue algo que 10.000 años de paz galáctica habían erradicado de la mayoría de las especies alienígenas, la absoluta negativa a rendirse. Incluso frente a una muerte segura. La teniente Sarah Kim, al mando del destructor Nueva Sol, encontró su nave rodeada por 12 naves alienígenas. Sus armas estaban agotadas, sus escudos caídos y su casco tenía brechas en 17 lugares. Cualquier especie civilizada se habría rendido. En cambio, activó la secuencia de autodestrucción de su nave y embistió a la nave enemiga más grande. La explosión nuclear destruyó 6 naves alienígenas y dejó lisiadas a 4 más. Mientras Sara y su tripulación de 93 voluntarios se convertían en héroes en una guerra que remodelaría la galaxia, su sacrificio se multiplicó 1000 veces en todo el campo de batalla. A medida que las tripulaciones humanas elegían la muerte antes que la rendición, convertían cada enfrentamiento en una lección de lo que la humanidad estaba dispuesta a sacrificar por la libertad. El almirante supremo Tisk observó cómo su poderosa armada era sistemáticamente destruida por un enemigo que luchaba con tácticas que no podía comprender. Los humanos no solo estaban ganando. Le estaban enseñando a la galaxia una nueva definición de guerra. Todas las naves, ordenó desesperadamente, apunten a la nave de mando humana. Si podemos destruir su nave insignia, su coordinación colapsará. Pero incluso mientras daba la orden, Tisk se dio cuenta de que los humanos no tenían un único punto de fallo. Cada nave de su flota era capaz de mando independiente. Cada capitán estaba preparado para continuar la lucha solo si era necesario. Habían construido su ejército en torno a la suposición de que cualquier batalla podría convertirse en una lucha a muerte. El capitán STL observó el desesperado asalto de la flota alienígena a su posición y sintió algo parecido a la piedad.
Estos seres habían gobernado la galaxia durante tanto tiempo que habían olvidado cómo era la guerra real. Esperaban negociaciones, piedad para los derrotados y honor entre enemigos. La humanidad no ofrecía ninguna de estas cosas a quienes buscaban su extinción. Todas las naves, ordenó, fase final. Muéstrenles por qué los humanos sobrevivieron 50.000 años de evolución en un mundo que intentó matarnos todos los días. Las verdaderas armas de la flota humana se revelaron por fin. No solo manipuladores gravitacionales y disruptores cuánticos, sino armas que atacaban las fuerzas fundamentales que mantenían unida la materia. Las naves alienígenas encontraron que sus átomos perdían cohesión, sus fuentes de energía se volvían inestables, sus tripulaciones envejecían décadas en segundos mientras campos de dilatación temporal los barrían. Pero el arma más aterradora del arsenal de la humanidad no era tecnológica. Era psicológica. Mientras las tripulaciones alienígenas veían cómo sus flotas eran destruidas, escuchaban voces humanas en todas las frecuencias. No amenazas ni fanfarronadas, sino algo mucho peor, risas. El sonido de una especie que había encontrado una alegría genuina en la destrucción de quienes buscaban su aniquilación. La batalla duró 18 horas. Cuando terminó, 3.000 naves humanas todavía flotaban entre los restos de lo que una vez fue la armada más grande de la galaxia. De 50.000 naves alienígenas, sobrevivieron menos de 100, y esa solo porque sus tripulaciones habían abandonado sus naves y huido en cápsulas de escape. El almirante supremo Tisk se encontró prisionero a bordo de la Retribución. Su forma de energía contenida en un campo que impedía su escape. El capitán STL miró al antiguo ser que había comandado las fuerzas galácticas durante 10 milenios y solo sintió una fría satisfacción. Almirante Supremo, dijo Marcus, quiero que lleve un mensaje a su Consejo Galáctico. Dígales que la guerra de la humanidad con la galaxia ha comenzado oficialmente. Dígales que cazaremos a cada especie que participó en el intento de genocidio de nuestro pueblo. Dígales que no nos detendremos hasta que cada gobierno alienígena que apoyó estas acciones haya sido reemplazado por un liderazgo que entienda el lugar de la humanidad en el orden galáctico. La forma de energía de Tisk parpadeó débilmente. No pueden gobernar la galaxia a través del miedo y la violencia. Las especies civilizadas no aceptarán. ¿Civilizadas?, interrumpió Marcus. Almirante Supremo, acaba de traer 50.000 naves para exterminar a cada humano existente, incluyendo a nuestros niños. Destruyó 8 de nuestras colonias y transmitió las muertes de 200 millones de civiles como entretenimiento. Por favor, no me dé lecciones sobre civilización. El capitán humano activó una pantalla holográfica que mostraba las posiciones actuales de las flotas humanas en toda la galaxia. Sus especies civilizadas tienen 72 horas para comenzar a evacuar a su personal militar de todas las instalaciones dentro de los 100 años luz del espacio humano. Después de ese tiempo, comenzaremos la destrucción sistemática de cada activo militar alienígena que podamos encontrar. El Dr. Harrison se unió a la conversación desde su estación de monitoreo. Capitán, debo mencionar que nuestros sensores de espacio profundo están detectando flotas alienígenas huyendo hacia el borde galáctico. Parece que la noticia de nuestra victoria se está extendiendo más rápido de lo que sus naves pueden viajar. Marcus sonrió. Bien. El miedo es un excelente maestro, y la galaxia tiene mucho que aprender sobre la humanidad. Se volvió hacia el Almirante Supremo. Será liberado con una nave rápida y una escolta hasta el borde del espacio humano. Cuando llegue al Consejo Galáctico, entregará nuestros términos para poner fin a esta guerra. ¿Términos?, susurró el ser de energía. Retirada completa de todas las fuerzas alienígenas del territorio humano. Reparaciones completas por las colonias destruidas, a pagar durante el próximo siglo. Reconocimiento de la humanidad como la principal fuerza de mantenimiento de la paz de la galaxia, y tribunales de crímenes de guerra para cada líder que autorizó el intento de genocidio de nuestra especie. Marcus hizo una pausa, dejando que la magnitud de las demandas de la humanidad se asentara en la conciencia del alienígena. Si estos términos no se aceptan dentro de un año estándar, la humanidad comenzará la conquista sistemática de cada mundo natal alienígena.
No nos detendremos hasta que cada especie en esta galaxia entienda que los humanos no son presas para ser reubicadas o exterminadas. Somos superdepredadores que finalmente han llegado a las estrellas. 3 días después, la dañada nave del almirante supremo Tisk entró cojeando en la sesión de emergencia del Consejo Galáctico. El gran palacio de cristal estaba lleno de representantes de cada especie miembro. Todos ellos desesperados por entender cómo su mayor fuerza militar había sido completamente destruida por una especie que habían descartado como primitiva. El informe de Tisk fue simple y aterrador. La humanidad se había convertido en algo para lo que la galaxia no estaba equipada para luchar. Tenían tecnología que no debería haber sido posible. Tácticas que violaban todos los principios de la guerra civilizada, y lo más importante, la determinación absoluta de destruir a cualquier enemigo que amenazara su supervivencia. La votación fue más reñida de lo esperado, pero al final, el instinto de supervivencia superó al orgullo. El Consejo Galáctico se rindió formalmente a la humanidad, aceptando términos que remodelarían el equilibrio de poder entre las estrellas. La doctora Sarah Chen, la ex embajadora de la humanidad, regresó al Palacio de Cristal como la nueva representante suprema de la Tierra. Los alienígenas que una vez se habían reído de sus advertencias ahora escuchaban sus palabras con la atención que merecían. Mientras ocupaba su lugar a la cabeza de la mesa del Consejo, miró a los seres que habían aprendido demasiado tarde el precio de subestimar la determinación humana. Damas, caballeros y seres de diversos estados energéticos, comenzó. Bienvenidos al nuevo orden galáctico. La humanidad espera una larga y pacífica relación con todas las especies que puedan aprender a coexistir con superdepredadores. Fuera del palacio, naves de guerra humanas patrullaban el espacio entre estrellas. Sus cascos oscuros bloqueaban antiguos soles mientras establecían la autoridad de la humanidad sobre la galaxia. La era del dominio alienígena había terminado. La era de la humanidad había comenzado. Use ero uapandero daun to selecta tern, enter to jump to it, and escape to return to the chat.